Con estas noticias arrancamos entonces el programa del día de hoy con las informaciones, con diferentes renglones, diferentes aspectos que tienen que ver con el día a día del venezolano y, como les decíamos en la entrada, con ese partido clave de Venezuela rumbo a la clasificación a la Copa del Mundo 2026, hoy en el centenario de Montevideo frente a la selección uruguaya. Pero ya nos vamos a meter en tema, vamos a empezar a desglosar el menú informativo del día de hoy junto a Santiago Martínez. Hola Santi, bienvenido, buenas tardes. Octavio, ¿cómo estás? Feliz tarde. Mira, aquí tengo camisa No, vino tinto. perfecto, Usted me dijo perfecto. que me la pusiera hoy, Sí, que sí. Y la cábala, o repitiera. sea, la misma ropa, todo. Igual, Perfecto. todo igual, todo Solo igual muestra... listo. Perfecto. Mira, Octavio, comenzamos con las noticias y con economía, como tú dices allí en los titulares, comenzando hoy. Y es que Petróleos de Venezuela pues estaría por concretar un ajuste o un aumento de precio de $0.25 por litro en la gasolina para elevarla o llevarla a $0.75 por litro en todas las estaciones de servicio conocidas como las bombas de servicio internacionales. Esto según la agencia Bloomberg. Por ahora, hay que decirlo, nada oficial. De hecho, las fuentes que cita la agencia de noticias son algunas personas, dicen ellos, relacionadas con el tema, cercanas al gobierno, obviamente, que detallaron que funcionarios de PDVSA ya se habrían comunicado o habrían comunicado este ajuste de precios a los operadores privados en algunos estados de Venezuela. Sin embargo, no se implementaría hasta que el gobierno lo haga pues oficial este anuncio y salga publicado en Gaceta. Recordemos que hace 5 años, en 2020, en medio de la pandemia, se dio aquel primer ajuste o aumento en el precio de la gasolina o de los combustibles, porque también incluía el gasoil y el gas, luego de décadas congelado, un país acostumbrado prácticamente a una gasolina regalada. En aquel momento, recordemos, en plena pandemia, como te decía, hubo una gran escasez, una escasez gigante de gasolina, se hacían filas por horas o incluso por días para tanquear los vehículos y pues una gasolina que además era importada desde Irán. Desde aquel momento pues no ha habido un ajuste. Dice el informe de la agencia Bloomberg, o detalla más bien, que este posible aumento en el precio de los combustibles pues demostraría en caso de que se concrete pues la dificultad del gobierno para encontrar nuevas fuentes de ingreso tras la prohibición a Chevron de operar acá en Venezuela, al igual que medidas similares a otras petroleras como parte de estas sanciones de la administración Trump. No olvidar que Chevron ha sido pues muy importante, contribuyente a la economía venezolana en los últimos años, suministrando pues alrededor de 23% de su producción y contribuyendo, y lo hemos comentado aquí varias veces, a lo que es el flujo de dólares en la economía venezolana. Seguimos con otras noticias. Estas afectan más a los venezolanos migrantes o a los que viajan, y es que Ecuador, o el gobierno de Ecuador, de Daniel Noboa, pues dio un paso significativo en este proceso que ellos llevan adelante de restringir el ingreso de extranjeros como una política que viene implementando con el argumento de que se debe combatir el crimen organizado. Sin embargo, hay que aclarar que el portal especializado en estos temas, que es Inside Crime, ellos han dicho que la violencia se descontroló en Ecuador por la actuación de bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas y no por la migración, y mucho menos por la migración venezolana. Sin embargo, igual la normativa es implementar una visa de tránsito para ciudadanos de Venezuela, de Cuba, de Haití y de otros países con restricciones. Ya Venezuela necesita, o un venezolano necesita visa para ir a Ecuador. Antes no pedían por tránsito, ahora la pedirán por tránsito, lo que representa pues obviamente un cambio drástico o un cambio más para los migrantes venezolanos, quienes hasta ahora podían, como te decía, transitar por Ecuador sin necesidad de una visa específica para alguna conexión aérea o terrestre. De acuerdo con los datos del ACNUR, Ecuador es el cuarto país de la región con mayor presencia de venezolanos, albergando unas 440.000 personas, y solamente en abril ingresaron algo más de 20.000, pero la mayoría, o una gran mayoría de estos 20.000, lo hacen como paso para otros destinos, quizás Perú, quizás Argentina. Y ahora, pues obviamente, no podrá ser tan sencillo por esta implementación, repito, de una visa de tránsito para venezolanos en Ecuador. Siguiendo con temas de migración, no directamente con venezolanos, es el presidente Nicolás Maduro, pues que acusó a Estados Unidos de, y lo leo textual, perseguir, golpear, torturar y violar los derechos de los migrantes latinoamericanos. Por esa razón, el mandatario pues pidió de nuevo a los venezolanos que están en Estados Unidos regresar al país. Esto lo decía Nicolás Maduro a raíz de lo sucedido en las últimas semanas con ciudadanos, lo que sucedió en las últimas semanas en ciudades como Los Ángeles y San Francisco, tras una multitudinaria protesta de cientos de personas por las redadas contra migrantes indocumentados que han sido ordenadas por la administración de Donald Trump, una decisión, y además con la decisión adicional de desplegar
a la guardia, a los soldados, a los marines, ahí en ciudades como Los Ángeles, como San Francisco. Todo esto sobre todo contra migrantes mexicanos y de Centroamérica, no tanto venezolanos. Los venezolanos suelen estar más en la costa este de Estados Unidos, pero en una situación bastante complicada allí en Estados Unidos que podría además seguramente permear hacia otros estados de Estados Unidos. Y en temas un poco más locales, acá de Venezuela, pues el INAMED, que es el Instituto de Meteorología e Hidrología acá en Venezuela, está monitoreando muy de cerca la cuarta onda tropical de la temporada que ya cruza el oriente venezolano y se acerca ya a Caracas para luego seguir hacia el occidente del país. Por esa razón, pues se esperan precipitaciones de débiles a moderadas en las próximas horas y con ello pues la activación de los organismos de rescate ante cualquier eventualidad o cualquier emergencia. Ya de hecho, por sí, en mayo comenzaron pues el periodo de lluvias acá en Venezuela, suele ser de 6 meses, de mayo a octubre, noviembre probablemente, y de hecho está bastante nublado hoy acá en Caracas y ha llovido bastante durante toda la mañana acá en la capital y se espera pues que esta sea la cuarta de varias ondas tropicales que cruzarán Venezuela en esta temporada de mayo a octubre. Es parte del menú informativo, las noticias más importantes acá en Venezuela. Octavio.